Muy buenas para todos. Hoy estamos en el día de nuestro devocional 18 y lleva por título: El Espíritu Santo te consuela cuando has fallado. Yo creo que si yo dijera quién le ha fallado a Dios, todos le hemos fallado a Dios en algún momento. Todos hemos tenido un momento de debilidad en el que de pronto hemos caído. Muchas veces le hemos hecho promesas a Dios con nuestro corazón de verdad contrito, humillado, y le hemos dicho que no vamos a volverlo a hacer. Pero, sin embargo, nos ha podido la tentación, el enemigo, nos ha seducido y le hemos fallado. Entonces, cuando eso sucede, ¿qué pasa? Nos sentimos avergonzados, nos sentimos tristes, nos sentimos mal por fallarle a Dios. Incluso muchas veces tal vez nos hemos dicho, no, yo no voy a salir de esto, yo no voy a poder hacerlo, yo ya no lo logré. Y entra lo que se llama un sentimiento de culpa. Por eso a veces muchas personas que están en ese sentimiento de culpa tienen el deseo de morirse, porque ven la muerte como una salida o como una solución para su situación. Dice, pues sería mejor morirme, porque si me muero ya se acaba esto y, y, y ya. Hay personas que de pronto están en un pecado, en una situación, en una atadura, en un vicio, y caen y recaen y vuelven y lo hacen. Y, y llega un momento en el que se han dado por vencidos porque dicen, de verdad, ya no sé qué hacer, ya, ya, ya no puedo más. Bueno, pues hoy el devocional nos habla sobre esto, que el Espíritu Santo nos consuela cuando hemos fallado. Dice primera de Juan 2:1, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. En la versión internacional dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. ¿Qué hace un abogado? Un abogado nos defiende en una situación, en un juicio, en algo que nos acusan, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos una acusación en el ámbito legal, una demanda, llamaríamos, ¿qué hacemos? Nosotros llamamos, contratamos un abogado para que nos defienda, ¿cierto? ¿Quién es nuestro abogado? Dice la palabra. Nada más y nada menos que el Señor Jesucristo, que Él es justo, Él es el que nos defiende, Él es el que intercede por nosotros cuando nosotros hemos pecado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pecamos viene el acusador, viene Satanás, que él es el acusador en primer lugar. Entonces él viene y dice, mire, esta, pecó, falló, hizo esto, ta. Y él tiene toda la lista de nuestros pecados. Pero el Señor Jesucristo, Él en su infinito amor, en su infinita bondad, Él es nuestro abogado y Él tiene toda como la autoridad para ser nuestro abogado, porque Él ya pagó en la cruz el precio de nuestros pecados. Entonces Él viene y se para delante del acusador, delante de Satanás, cuando nosotros nos hemos arrepentido, obviamente, porque yo necesito arrepentirme. Entonces, cuando yo me arrepiento, Él viene y dice, Satanás, no puedes acusar más a mi hijo, a mi hija, porque yo ya fui a la cruz, yo ya pagué por su pecado y ella ya se arrepintió y lo he limpiado con mi sangre. Es así de hermoso el Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo es el que nos consuela cuando nosotros hemos fallado y tenemos esa tristeza, ese dolor. ¿Qué es lo que
¿Cómo actúa Él? Primeramente, Él nos recuerda la palabra para que no pequemos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a pecar, Él se encarga que, oiga, Gayler, mire, la palabra dice, pilas. Entonces, Él nos recuerda. Pero si a pesar de que Él nos recuerda, nosotros no hicimos caso, no quisimos oír y pecamos, entonces lo segundo que Él hace, y lo hemos aprendido, es que Él nos reargulle. O sea, Él, él hace que nosotros sintamos ese arrepentimiento de que la embarramos, eso de que, uy, yo le fallé a Dios, yo hice mal, yo desobedecí a su palabra, entonces Él nos confronta y nos dice, esto no está bien, así no es, la embarraste, o sea, esto no está bien. Entonces ahí es cuando viene ese arrepentimiento, viene, nosotros nos sentimos mal, ¿cierto? Y por último, el tercer paso, entonces Él nos consuela para que esa culpa que vino por culpa de nuestro pecado, o sea, perdón la redundancia, pero esa culpa que trajo el pecado a nuestra vida, sea quitada, ¿sí? Entonces dice que en su infinita misericordia, Él nos dice, tienes un abogado para que te defienda. No te preocupes, Gayler. Sí, la embarraste, pero tú tienes quien te defienda. Tú tienes a Jesucristo que murió en la cruz por ti. Y Él borra tus pecados. Y no importa si son tan sucios, tan rojos, tan feos, pero Él los limpia y vuelve blanco ese pecado, lo borra, lo desaparece, lo envía a lo más profundo del mar y ya no se acuerda de nuestro pecado. Entonces, si Jesucristo ya nos perdonó, nos redimió, si tú ya te arrepentiste, ¿por qué sigues en ese proceso de culpa? ¿Por qué sigues sintiéndote sucio, sintiéndote mal delante de Dios si ya tú te arrepentiste? Entonces ahí es cuando esa culpa tiene que salir totalmente de nuestra vida. Pero si es que tú aún te encuentras en ese pecado y no te has arrepentido, entonces es hora de decirle, Señor, perdóname, ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame para que yo pueda de verdad abandonar esta situación de pecado. Y Él lo va a hacer. Tienes que volver a humillarte delante de Él, ir a la cruz y entregarle esa situación. Las preguntas de hoy para reflexionar, ¿cuáles son? Si le has fallado a Dios, ¿qué cosas impiden que reconozcas las fallas y aceptes el consuelo del Espíritu Santo? Bueno, si has pecado, ¿qué te impide que sigas apartado de Dios? ¿Por qué sigues teniendo ese sentimiento de culpa? ¿Qué te impide acercarte a Él si Dios está ahí? No importa lo feo, lo sucio, lo horrible de tu pecado. Él está ahí para perdonarte, para recibirte, como en la parábola del hijo pródigo. Ese padre está siempre esperando que su hijo vuelva. Él estaba ahí esperándole. Segunda pregunta, ¿cuántas cargas y sentimientos de culpa debes soltar hoy? ¿Qué sentimientos tienes que soltar? ¿Cuántas, si te sigues reprochando aún, que si yo no hubiera hecho esto, si yo no hubiera hecho aquello, mi vida hubiera sido diferente, no se hubiera acabado mi matrimonio, o no hubiera perdido mi familia, mi casa? Ya no podemos hacer nada con lo que pasó. Suelta esas cargas, suéltalas al Espíritu Santo, entrégale a Él eso, porque no sirve de nada que tú te sigas recriminando, te sigas reprochando por lo que ya pasó.
El ayer ya pasó y ya no podemos hacer nada con eso. Tercera, ¿de qué cosas debo arrepentirme y buscar el consuelo del Espíritu Santo? ¿Qué cosas hay en tu vida de las cuales tú necesitas arrepentirte? ¿Qué cosas tú necesitas entregarle a Dios? Tú sabes que no están bien, porque Él ya te ha hablado, el Espíritu Santo ya te ha estado hablando, te ha estado poniendo ese sentimiento, te ha estado hablando al corazón y tú sabes que hay cosas de las que te tienes que apartar, pero tú sigues ahí, ahí, ahí. ¿Qué cosas tienes que soltar? Vamos a orar. Espíritu Santo, yo te doy gracias. Te doy gracias porque tú eres quien nos consuela, quien nos ayuda en esos momentos difíciles, en los que nos sentimos sucios, en los que nos sentimos apartados, en los que nos sentimos que no hay salida. Eres tú, Espíritu Santo. Hoy yo te pido que pongas en nuestro corazón ese convencimiento, ese arrepentimiento sobre aquellas acciones, sobre aquellas situaciones de nuestra vida que no están bien, que necesitan ser cambiadas. Ayúdanos a entender cuáles son esas actitudes malas que yo tengo. Ayúdanos a entender cuáles son esas cosas que nos tienen atados. No sé si es el celular, no sé qué sea, pero eso que nos quita el tiempo para ti, eso, eso que nos está llevando a querer más del mundo que a ti, eso que no te agrada. Ayúdanos a poder verlo, a poder entenderlo. Quita todo velo, toda venda de nuestros ojos que nos impide ver las cosas claramente. Convéncenos, convéncenos totalmente de la palabra que está escrita, que de verdad sea revelada en nuestra vida, en nuestro corazón. Espíritu Santo, y hoy echamos fuera toda culpa de nuestra vida en el nombre poderoso de Jesús, porque es Él, el Señor Jesucristo, quien nos ha redimido, quien nos ha perdonado, que pagó en la cruz, es nuestro abogado, nuestro defensor, nuestro intercesor, y no hay quien nos acuse. No hay enemigo, no hay demonio que nos pueda acusar. Hoy echamos fuera toda culpa, todo sentimiento de culpa, todo sentimiento de vergüenza, todo lo que me hace sentir indigno, indigna delante de Dios. Hoy yo lo echo fuera en el nombre de Jesús. Hoy nos declaramos limpios por el poder de la preciosa sangre del Cordero Redentor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque tú no nos dejas solos, porque tú nos ayudas, porque tú estás con nosotros incluso en nuestros momentos de debilidad. Te damos gracias y te bendecimos. Amén.